unos que los patitos estamos a 1 de octubre, pero de 2018. Ese día, la Corte Internacional de Justicia de La Haya falló a favor de Chile en la demanda marítima por parte de Bolivia en el contencioso por la salida al mar del segundo país. Hubo elementos concatenados porque, paralelamente, había otro fallo pendiente respecto del límite de las aguas territoriales entre Perú y Chile, que viene derivado de la guerra del Pacífico del siglo XIX y la pérdida de mediterraneidad por parte de Bolivia, que tenía una suerte de salida al mar entre lo que es Perú y lo que es Chile. En buena medida, Chile no era exactamente el territorio que conocemos actualmente, sobre todo en la parte meridional. Estaba en la zona sur no controlada formalmente ni por Chile ni por parte de Argentina. Lo cual evidentemente es algo que posteriormente fue ampliado y por tanto la zona costera de Chile era bastante más limitada y por tanto la viabilidad del país se ponía en cuestión por parte de los propios nativos del país. Recordemos un pequeño detalle, los mapuche fueron contendientes del lado realista, es decir, del lado no segregacionista, y por tanto favorables a la postura de la monarquía hispánica en la independencia de Chile. Y por tanto ahí tenemos un vector interesante a la hora de lo que actualmente sigue estando ahí, como es la lucha por los derechos de los mapuches dentro de la actual República de Chile. Es, por tanto, el asunto vidrioso, curioso, histórico. En Bolivia, lo mismo que Paraguay, sigue manteniendo una cierta flota marítima, en cierta medida fluvial, sobre todo en el ámbito de Paraguay, porque en las cuencas fluviales son fundamentales y uno de los centros de distribución en toda la zona está dentro del actual territorio de Paraguay, y por tanto, para ciertamente salir luego a aguas abiertas, se necesita llegar al Río de la Plata, lo cual lleva incluso a situaciones en el ámbito actual respecto de quién controla el estuario y si Argentina se está dejando hacer cuando tendría que tener más prestancia respecto de la banda oriental del Uruguay y la zona de Montevideo y sus derechos respecto del hipotético ámbito del puerto. Pero esto que ahora se lo están achacando a Milei como si fuera un antipatriota, un vendido, un succionado. Incluso se le acusa de estar vendido a los británicos respecto de la situación en Malvinas. Pero bueno, eso es asunto de la otra fachada, no del ámbito del Pacífico, en donde la situación siempre es más compleja. Pudo haber una guerra en la época de Velasco Alvarado en la zona del Perú en 1978. Hay más guerras hipotéticas que pudo haber en 1979, 1980, por la zona del canal Beagle, entre Chile y Argentina. Dicen que fue el propio Santo Padre, Juan Pablo II, el que frenó, porque no podían dos potencias católicas meterse en una guerra de una manera tan artera y sin un objetivo tan claro más que el imperialismo territorial. A pesar de que, bueno, tendríamos dos dictaduras, ciertamente, en las que una dictadura si se puede meter en guerra con otra, o dos contendientes siempre que haya una dictadura por medio, y que dos democracias no se meten en guerra. Por el ámbito de la defensa de sus intereses comerciales, por el hecho de la dificultad jerárquica a la hora de establecer el mando, por muchos otros factores, dos democracias consolidadas y establecidas no se baten en duelo en el ámbito de la guerra. Siempre hay algún vehículo para tratar de esta confrontación por métodos más civilizados. El problema, en el caso de Bolivia, con su salida al mar, es que en buena medida le pasa lo mismo a Etiopía. Lo hemos visto en recientes vídeos, en programas, en el canal, respecto a de que si fuera por una situación de capacitación, de tener una zona costera, esto ya lo han dejado.
Los países costeros actualmente ya le han dejado tener una zona incluso de soberanía, pero que no ha sido desarrollada por Bolivia, sea por incapacidad o por falta de deseo, que hay una zona costera que podía haber servido para la construcción de un puerto o la participación de un puerto, como pueda ser el de Arica, bueno, pues ahí estaba parte del asunto, por lo cual no es un blanco o negro, de o todo o nada. Es que o me dais una salida territorial con soberanía y todo lo establecido en el ámbito internacional para que de este territorio boliviano, sin salir de Bolivia, pueda llegar a un puerto boliviano en la costa del Pacífico y pueda ahí embarcar y recibir los suministros del mundo puedan venir, o cualquier otra solución es rechazada de facto, de jure, como algo absolutamente inconcebible, que no puede plantearse, que no puede aceptarse. Ha habido soluciones intermedias, ha habido propuestas intermedias y ha habido implementación intermedia. El problema es que pueden tener derecho a plantearlo así. Bolivia lo que quiere es la restauración de lo perdido en la guerra del Pacífico. Y en esa guerra, en la que había unos elementos minerales en juego y unos dineros en impuestos, hay en mediados del siglo XIX, Bolivia y Perú se aliaron para luchar contra Chile. Y Chile, contra pronóstico, venció a Bolivia y venció a Perú. Y se quedó con el territorio. Luego Chile, que recordemos, año 1978, dictadura en Perú, militar, Velasco Alvarado, centro izquierda, dictadura en Chile, Pinochet, derecha, dictadura en Bolivia. Bueno, ¿qué más da? El asunto es que estuvieron a punto de ir a la guerra por esta situación. Se logró en extremis que no hubiera este asunto, pero ahí estaba el trasfondo. Incluso estando Evo Morales de presidente, le confirió a Carlos Mesa, que internamente el ámbito de Carlos Mesa resulta curioso porque proviene del llamado régimen anterior al del MAS en Bolivia. Luego ha sido contendiente en unas elecciones en las que acabó ganando Luis Arce. Cuando todo lo que... Y esto lo tenemos explicado en otro vídeo respecto de la situación en Bolivia. Pero que evidentemente es algo accesorio, pero simplemente explicativo en el ámbito contextual. En donde cuando... En el fondo, en el asunto del fondo, cuando uno va a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en principio, es porque confían las partes, en este caso Chile, Bolivia, confían en la justicia, en la presentación de los pliegos, de los elementos para el juicio, por parte de los contendientes, ya sea por parte de Chile, los argumentos respecto de la propiedad de ese territorio norteño, y el ámbito de Bolivia, con sus argumentos respecto de la historicidad de ese planteamiento y en tratamientos, en encuentros diplomáticos, en elementos literarios, en documentos oficiales, respecto de legajos que podían vincular a finales del siglo XIX, principios del XX, en tratados bilaterales, en encuentros y todo lo demás que puedan justificar el hecho de que realmente no estaba aceptado el hecho de que Chile tuviera la soberanía de ese territorio y por parte de Chile el hecho de la renuncia a ese territorio definitiva después de la derrota militar en la guerra del Pacífico. Porque una cosa es perder y otra cosa es luego que esto se vehiculice en un tratado legal, lo mismo que podemos hablar, por no entrar en la línea verde del armisticio de 1948 y toda la derivada que tiene posteriormente en los territorios en disputa, podríamos hablar de Kaliningrado, Königsberg.
que, como comentamos en algún momento, creo que hay un vídeo en el que se da lectura de unos artículos que hice en su momento. En 1990, por exclusión, no se ratifica la propiedad de Königsberg por parte de la Unión Soviética, que solamente tenía 3 argumentos y ninguno aceptable, para después de 1945 asumir la propiedad de lo que antes era propiedad de Alemania en el ámbito de la Prusia Oriental. ¿Eso significa que haya que devolvérselo a Alemania? No, pero puedes establecer un marco general en el que haya un referéndum en el territorio con una explicación y una evolución de los acontecimientos de manera ordenada, en el que les dé la posibilidad o ser de Suecia, o ser de Lituania, o ser de Polonia, o ser de Alemania, o ser independiente. Con lo cual darías una multiplicidad de posibles soluciones y salir del hecho de una conquista territorial imperial jamás reconocida por nadie, más allá de la posesión de armas nucleares que dan protección a un territorio altamente militarizado por parte de Rusia. Evidentemente no es una propuesta el hecho de que haya un referéndum en este territorio para ver si depende de Perú, de Chile o de Bolivia, sino el hecho de que cuando afrontamos esta situación hay que ir más allá. Más allá del hecho evidente que uno puede establecer respecto de todo el mundo tiene derecho a una salida al mar. Esto no es tan sencillo, porque hay países que son de interior y que o jamás tuvieron o no tendrán salida al mar. Por ejemplo, Suiza. Si todos los países tienen derecho a salida al mar, Suiza, ¿por dónde se la da? Ya fue problemático en la época de 1918-19, cuando se le dio salida al mar a Polonia, que había tenido históricamente salida, eso es cierto. Pero la zona de Poznan, por no hablar de la zona de Silesia, pero esa es de interior, nos encontramos una suerte de situación en la que las ciudades eran en buena medida alemanas, pero los pueblos eran fundamentalmente polacos, con lo cual era difícil una disquisición a bisturí de decir por aquí. Por aquí podemos establecer, porque ahí estaba Danzig, Dansk, que luego será protagonista en 1980-81 de la sublevación ligada al sindicato Solidaridad, Solidarność, con lo cual, teniendo diferentes momentos, en esos años 30 tuvo relación con la ciudad libre de Danzig, y luego la situación después del 33 hasta 1939, en la situación de incorporarse o no a la Prusia Oriental. Y como digo, era difícil, era vidrioso. En el histórico había habido la mancomunidad polaco-lituana, pero después había sido roído el territorio por los dos lados. ¿Cómo era el asunto? Bueno, da igual. Polonia desapareció por los germanos y por los rusos. Chile hizo bastante para que Bolivia perdiera la mediterraneidad. Estos conflictos en buena medida son olvidados porque en Sudamérica no puede haber conflictos. Todo se iba maravillosamente bien. En el Oblast de Latam se ríen mucho de los conflictos fuera del ámbito latinoamericano. Eso sí, si hablamos de Latinoamérica, entonces remitiríamos al ámbito de la guerra de 1900... No. La guerra del Chaco, no, porque estaríamos hablando de otra cosa distinta entre Bolivia, Paraguay y intereses geopolíticos, estratégicos. Guerras que son olvidadas en buena medida. En el siglo XIX hubo en México una guerra en paralelo a la guerra civil estadounidense, porque los conservadores impusieron un imperio, el segundo imperio, después del primero de Agustín de Iturbide, y llevaron a Maximiliano de Austria, el hermano del archiduque austríaco, a tener prestancia. Luego otra cosa es la derivada que tuvo respecto de el hecho de tener políticas más progresistas que el señor Benito Juárez.
con lo cual acabó abandonando el sector conservador y al final acabó raptado y prestado a fusilamiento por parte de los seguidores de Benito Juárez. Pero el asunto es que quien le llevó fue Francia. Y Francia no era hispana, no era ibérica, no era un territorio que había tenido presencia en América más allá de algún ámbito norteamericano e isleño. Y para justificar la presencia de Francia en México, se utilizó la traza del ámbito latinoamericano, proveniente del ámbito latino del que el francés hacía parte, como herencia, que podía ser también el castellano y el portugués. Por lo tanto, Latinoamérica en puridad también es Haití, en puridad también es la zona de Nueva Orleans, por la cultura cajún, y también Quebec. Con lo cual, cuidado con los términos que mencionamos. Ciertamente hemos mencionado guerras, Chaco, Guerra del Pacífico. Hay muchas posibles guerras que no llegaron a término. Y ese cachondeo debería de llevar a los latinoamericanos, los hispanoamericanos, los sudamericanos a pensar que tienen conflictos pendientes, como por ejemplo este de la mediterraneidad de Bolivia, que tiene fallo. Lo mismo que luego hubo un fallo de la Corte respecto del litigio entre Chile y Perú respecto de las aguas, cosa que era una horizontal o una perpendicular, con un territorio más o menos compartido por parte de la sentencia, diciendo que ni para ti ni para mí, un trozo para un lado, otro trozo para otro, lo cual en realidad eran soberanías marítimas y derecho de prospección, en el ámbito también, sobre todo agropecuario, el tema de la pesca, lo cual en buena medida resulta curioso y ocioso no tener el hecho de mencionarlo, no sería necesario si hubiera una memoria bastante clara. La flota no oficial de China, pero que es parte integrante de los esfuerzos bélicos en la mar. Nos encontramos con barcos que llegan prácticamente a las 12 millas de costa en el ámbito de la costa de Chile, pero también a otros países de Sudamérica, ramplándole todos los recursos naturales. Y como es China la que lo hace, y estos países no tienen una flota marítima militar lo suficientemente fuerte como para hacer contendencia para con China, pueden estar todo lo que quieran peleándose. Por un lado, Chile y Perú sobre las aguas territoriales, Bolivia con Chile con respecto de quién puede o no salir al mar en el ámbito del Pacífico. Pero luego también un tercero, o un cuarto, como es China, arramplando sin tener ningún derecho, pero con la legitimidad de la acción. Porque recordemos, lo mismo que esta situación de la Corte Internacional de Justicia entre Chile y Bolivia, había otro contencioso por las Islas Spratly y Paracelso en el mar de la China Meridional, que no debería de tener ese nombre porque eso lleva a la confusión. El mapa de los 9 puntos de los años 40 del siglo XX, no de siglos anteriores, no. El mapa es de los años 40 del siglo XX, en medio de la Segunda Guerra Sino-Japonesa vinculada con la Segunda Guerra Mundial, y que, bueno, esto lo pueden ver en Rubén Millamor, Eurasia1945.com, en su segundo libro respecto de esta situación en el Pacífico. Y evidentemente tenemos esa situación Spratly, Paracelso, Filipinas como contendiente, y Filipinas ganó la sentencia. ¿Qué hizo China? Decir, no reconocemos el mandato de esta Corte Internacional. Si ha llegado hasta el final y ha habido una sentencia, es porque ha habido las dos partes las que han llevado su material a la justificación en la Corte Internacional, y luego, como el resultado no les ha sido favorable, como esperaban, tal vez, han elevado la tensión a la hora de decir esto es nuestro. ¿Por qué? Porque sí. Porque todo el mar y lo que contiene pertenece a China, a la China mineraria. ¿Y por qué? Porque en la práctica por ahí pasa una parte sustancial del tráfico que fluye de materias primas para con China.
Y curiosamente esto le pasó a Japón. Una de las causas de la Segunda Guerra Mundial fue el coagulamiento del tráfico marítimo, sobre todo en hidrocarburos, respecto de la propia zona metropolitana de Japón. Todo el mundo debería saberlo. Y también el hecho de que Estados Unidos prohibiera a México y a Venezuela el vender petróleo a Japón en los años 39, 40, 41. Este petróleo venezolano y mexicano sirvió luego para el ámbito de la victoria aliada. Lo mismo que el caucho, proveniente, por ejemplo, de Colombia. Es algo interesante, pero que en buena medida se olvida la participación sudamericana y americana en general en el esfuerzo bélico de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, como resumen, en buena medida, quien quiera profundizar, seguro que puede buscar todos estos elementos, la sentencia de Filipinas versus China, Islas Spratley y Paracelso, el hecho de que esto contrarió bastante al anterior presidente Rodrigo Duterte, a pesar de que había tenido una suerte de acercamiento para con China, lo cual fue contraproducente para sus políticas en general. Y luego Bombón, el hijo de Ferdinand Marcos, ahora llega a acuerdos con Estados Unidos para establecer de nuevo bases que, por ejemplo, de la bahía Subic, después de la explosión del monte volcánico en 1992, habían empezado a desalojarla y, bueno, desaparecieron en buena medida los estadounidenses después de la Guerra Fría, que tuvo su aspecto en el ámbito del Pacífico, y ahora vuelven para cerrar ese estrecho en la zona de Luzón, Taiwán y la zona de Okinawa, Japón, ese vector. Pero bueno, el asunto es que también está la reacción respecto de Bolivia, que parece seguir ciertas trazas de no reconocimiento, aunque no tan graves como en el ámbito de China, por la capacitación, porque Bolivia no tiene la capacidad de reacción que puede tener una China, que como digo va incluso a las puertas de Chile y de la costa pacífica de América a rapiñar los recursos naturales. Bolivia hace lo que puede. ¿Y cuál va a ser la evolución posterior en esa reclamación que sigue estando ahí? Se retranquearán al hecho de aceptar la solución parcial o buscarán algún tipo de solución intrépida, como por ejemplo la que ha tenido Etiopía con Somalilandia. Son asuntos que hay que seguir en esta situación de aniversario de esta sentencia, que en principio hace 6 años habría cerrado para siempre el asunto, pero ojo, cuidado con las consecuencias, porque puede reabrirse en cualquier momento. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Gelpien.